y me toca el honor y orgullo de presentar al doctor Juan Félix García. El doctor Juan Félix García es infectólogo pediatra, egresado del JM de Los Ríos, es el jefe de servicio del Hospital de Niños JM de Los Ríos, del servicio de infectología, jefe de generaciones, expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y de Pediatría, profesor de la Cátedra de Pediatría, y además de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, y adicionalmente fue actualmente director médico del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Es un orgullo presentarlo, que nos acompañó hoy en el cierre de esta actividad, pero adicionalmente en un tema muy relevante que es COVID-19, lecciones aprendidas desde la perspectiva del doctor Juan Félix García. Gracias, doctor, por darnos este regalo. Aquí la cámara y el audio es de usted. Muchísimas gracias. La pandemia de COVID nos agarró por sorpresa, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Yo quisiera estas pequeñas reflexiones, estas lecciones, porque en ese encierro al que nos vimos obligados, muchos de nosotros, teníamos posibilidades a través de las redes sociales de escribir cosas para que de alguna manera nos fuéramos entendiendo. Yo pienso que la literatura está inundada en este momento a nivel mundial con información sobre COVID. Por ejemplo, la editorial Elsevier informó hace aproximadamente una semana de que ya hay más de 380.000 artículos publicados en sus revistas. Imagínense ustedes, es imposible leer tanta información. Yo conversaba hace un tiempo con el doctor Roque Aguad y él me decía, no podemos. Si acaso leeremos el material procedente de los temas pediátricos, perfecto, los temas pediátricos, y dejamos a los internistas su información y a los obstetras lo que les convenga, y así sucesivamente al neurólogo, porque la enfermedad es proteiforme, la enfermedad tiene una gran cantidad de presentaciones y esto no nos lo esperábamos. Lo que sí nos esperábamos es que hay que apurarse, hay que aprender. Una vez leímos un artículo procedente del Reino Unido. Ellos decían, no, si es que la transmisión por pediátrica, la transmisión por parte de los niños es apenas el 2%, como restándole importancia a esa eventualidad. El 2% no tiene valor. Bueno, pero un 2% es un 2%, sobre todo si el niño no es visto como un probable transmisor. ¿Estará ocurriendo esto ahorita? No, porque si al principio la cepa china, Wuhan, era una cepa que se enfrentaba atacando principalmente al adulto, lo que vino después con la cepa brasileña fue un sesgo hacia los niños. Y luego la variante Delta que tenemos ahorita es una variante más pediátrica todavía. En el transcurso del 2020 aprendimos mucho acerca de la historia natural, de la clínica, las complicaciones, las comorbilidades. Cuando usted tenía un paciente en el consultorio, bien sea el público o el privado, no sabía si lo que tenía enfrente era un muchacho con COVID. El muchacho podía consultarle con síntomas como fiebre, o tenía malestar, o tenía mialgias, o se quejaba de cefalea, o tenía dolor abdominal, o algo en la piel. Entonces tuvimos que sentarnos entre nosotros y decir, ¿qué es COVID? Es cualquier cosa. COVID puede ser cualquier cosa. Entonces hemos ido entendiendo que con COVID no hay que decir, esto no es COVID, esto sí es COVID. No, cualquier cosa puede ser COVID. Y más aún cuando en muchas oportunidades pedíamos alguna prueba de laboratorio, de diagnóstico rápido, de inmediato, y no teníamos ninguna respuesta adecuada. Terminamos diciendo, como se ha dicho toda la vida en semiología y en clínica, la clínica puede más que el laboratorio. Por lo tanto, si le parece una enfermedad por COVID en pandemia, es. Fíjense que cuando, recordemos hace unos años, cuando en el 2009
vino la influenza, el director de la OMS decía, si estamos en pandemia de influenza, todo paciente que tenga tos, fiebre y dificultad respiratoria, aunque no tengamos una prueba de laboratorio, es considerado como influenza. ¿Con qué nos enfrentamos nosotros? Cuando llegó la variante de Brasil, la brasilera, comenzamos a ver brotes en familias. Comenzamos a ver que no era necesario la presencia de factores de riesgo como en la cepa original. Se decía que en la cepa original un factor de riesgo era la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer o alguna enfermedad por inmunosupresión, y eso acercaba más a la complicación por COVID. En este momento, cuando llega la cepa brasilera, se estuvieron observando casos en grupos familiares sin antecedentes, y esto, por supuesto, apareció un elemento muy interesante que fue la diarrea. Entonces, el pediatra empezó a ver la diarrea no solamente como una infección por rotavirus o algo relacionado con Shigella o alguna intoxicación alimentaria que son muy frecuentes entre nuestros niños, porque nosotros comemos mucho en la calle. Y en este caso empezó la diarrea a ser tomada en cuenta en el diagnóstico diferencial de la infección por SARS-CoV-2. En Venezuela, tengo la impresión de que la información falla. Yo quisiera que la información fuera más exacta, que fueran más autoridades sanitarias las involucradas en la información. Pero bueno, hay información, la que sea la hay. Ahora bien, cuando empezamos a ver enfermedad, no sabíamos cómo protegernos nosotros y cómo proteger al paciente, cómo protegernos en el medio. Poco a poco fuimos aprendiendo de que hay que mantenerse alejado del que tose. Poco a poco empezamos a entender que todo el mundo tenía que usar mascarilla y no como lo dijo la OMS inicialmente, que en la calle no era necesario. Lo cierto es que todo niño mayor de 2 años debe usar mascarilla al salir a la calle, porque el menor de 2 años no tiene nada que hacer en la calle. Entonces, los italianos inicialmente habían dicho que a partir de los 5 años debía usarse mascarilla, pero yo creo que la Academia Americana de Pediatría aclaró el asunto y dijo más de 2 años. En un niño, en la colocación de la mascarilla no es fácil. Al niño hay que enamorarlo, conquistarlo, enseñarlo, a motivarlo, e incluso jugar al mundo mágico del niño que ya tiene 2 años o más, que se ponga la mascarilla de Peter Parker, o la del zorro, o la de esos héroes de las tiras cómicas, el hombre araña, etcétera, de manera que pueda estar motivado a través del mundo mágico y ponerse su mascarilla y mantenerla. Por supuesto, también el padre debe ponerse la mascarilla en presencia de él para que el niño tenga la conducta imitativa hacia papá. No existe medicamento útil para prevenir la infección por COVID, de tal manera que el montón de información que sale por las redes y por otras vías que no son las sociedades científicas, hay que tomarlos con cuidado, porque se está mandando cualquier brebaje, cualquier bebida, cualquier cosa a prevenir, y no es cierto. No hay medicación para esto. La medicación, que la vamos a ver dentro de un momentico, es la vacuna. No se debe descuidar el cumplimiento de los esquemas de inmunizaciones, que eso ha sido terrible para nosotros en pediatría. El eslogan de quédate en casa fue muy bueno para limitar, para hacer como plan de contingencia, pero el quédate en casa generó un daño colateral impresionante. Imagínense ustedes que el control de niños sanos disminuyó en un 90% a nivel público y privado. Hay consultorios totalmente cerrados, vacíos, a nivel público y privado. Pero es que el quédate en casa generó dentro del hogar niños obesos, niños agresivos, niños deprimidos y niñas abusadas y niñas que perdieron su escolaridad, y pare usted de contar. Eso no está bien. Entonces, algo había que hacer en relación al quédate en casa.
En relación al incumplimiento de los esquemas de inmunizaciones, nosotros sabemos que en Venezuela están por despertar enfermedades que se mantienen más o menos controladas por los esquemas de inmunizaciones. Usted mantiene controlado el sarampión porque tiene vacunado un 80% de la comunidad susceptible. Usted mantiene controlada la difteria si usted vacuna más del 80% de la comunidad susceptible. ¿Qué pasa cuando esas coberturas bajan a, como está recientemente publicado por la autoridad sanitaria? Cuando bajan al 40 o al 30% de esas coberturas, se va a despertar un monstruo, se despierta el monstruo de la polio, se va a despertar el monstruo del sarampión, y ya tuvimos brotes tanto de sarampión como de difteria. Y las mismas autoridades se encargaron de informar que la cobertura de difteria, por donde entró el germen, que fue por el estado Bolívar, procedente de Brasil, eran 30 o 40% de la población vacunada. Puede ser. Y cuando se habló de sarampión hace poquito tiempo, también se encontró que un 60% no estaban vacunados. Más del 60% no estaban vacunados. Hay que tomar en cuenta, y es otra lección que tenemos, ¿y acaso el COVID vino y dejó a un lado todas las demás enfermedades? No. El COVID en Venezuela no anda solo. Lo acompañan el dengue, lo acompaña la malaria, lo acompaña la tuberculosis, y quién sabe cuántas otras enfermedades más hay o habrá por un control sanitario incierto que tenemos nosotros. Ya lo venía diciendo desde hace un montón de tiempo don Antonio José González Mata, cuando advirtió que el dengue andaba al lado del COVID. Un detalle interesante del uso de la mascarilla es, esto nos alecciona mucho, el uso de la mascarilla ha hecho que disminuyan otras enfermedades que son también de transmisión respiratoria. Inclusive la literatura mundial está llena de información sobre la disminución de las infecciones por neumococo y la disminución de las infecciones por micobacterias. Interesante el detalle, puesto que la mascarilla está educando en relación a la prevención de las enfermedades de transmisión respiratoria. Ahora bien, se está observando un aumento en los casos de niños y adolescentes, lógicamente porque el virus tomó el sesgo hacia la pediatría. ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener? ¿Cuánto tiempo va a esperarse para que aparezca otra variante? Y aparentemente las variantes van a seguir apareciendo en aquellas comunidades de baja cobertura vacunal. Porque cuando usted se consigue una población muy bien vacunada, por ejemplo España, Japón, Inglaterra, se consigue que la posibilidad de mutaciones disminuye, la posibilidad de transmisión de susceptible a susceptible disminuye. Pero en aquellas comunidades como la nuestra, en donde las coberturas de vacunación no lo sabemos, pero alguien dijo por allí y hay algún acuerdo de que más o menos un 30 o a un 40% de nuestra comunidad está vacunada. Eso tampoco es suficiente. Eso todavía permite la circulación del virus en la comunidad y también permitiría la creación de cepas mutantes. Hallazgos como fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, erupción, conjuntivitis, deben hacer sospechar la enfermedad. Estimados amigos, usted tiene un paciente en el consultorio, véalo bien protegido, póngase doble mascarilla, manténgase a distancia, lávese bien, que los padres estén también a distancia, mantenga el consultorio bien ventilado y con las ventanas abiertas, venga con el síntoma o signo que sea. No olvide la careta, porque hay que proteger al niño, pero hay que protegerse uno mismo. Hay que hablar mucho. Sin embargo, al hablar mucho pudiera estar precedido de una conversación telefónica, que es lo que nosotros sabemos como, o llamamos telemedicina. Si usted le va a hacer una consulta a un paciente, trate de hablar con los padres durante un tiempo en el que interrogue antecedentes, interrogue tratamientos previos, interrogue vacuna, interrogue nutrición, es decir, haga un
paneo de interrogatorio que le permitiría al momento de la consulta presencial disminuir el tiempo de consulta. Ponga usted a 10 o 15 minutos, tiempo en el cual usted se dedica solamente al examen físico y a, por supuesto, la indicación del tratamiento y luego otras cosas más. Entonces, si yo tengo un niñito en mi consulta con un cuadro dermatológico, no voy a salir corriendo a decir que esto es una escabiosis. Hable con los familiares. Una de las preguntas que yo más le hago cuando tengo un niño con cualquier síntoma es: ¿hay algo más en la casa? Porque cuando uno pregunta, ¿hay algo más en la casa?, puede que usted descubra que hay un niño con diarrea o un adulto con malestar o la señora que hace la limpieza no fue a trabajar porque tenía tos. Eso hay que recoger. El antecedente epidemiológico es fundamental. Es una lección que me quedó porque a mí me dio COVID. Todavía estoy tratando de ver dónde lo agarré. Creo que fue en el consultorio. Aún con todo lo que les estoy diciendo y aún teniendo a la doctora Libe detrás de mí con los consejos diarios de cómo prevenir la enfermedad. ¿Dónde se adquiere la enfermedad? ¿Dónde la adquiere el niño? En la casa, y la lleva el adulto. El adulto que sale a trabajar con la información suficiente, porque miren que el médico venezolano inundó las redes con información. La prensa, las universidades, las sociedades científicas, todo el mundo se abocó a la información de cómo prevenir. Estamos seguros de que eso va bien. Cuando usted se para en un semáforo esperando que pase el vehículo, usted observa, por ejemplo, en las busetas, primero que están llenas de gente. Dentro de la buseta no hay ventilación. Y dentro de la buseta hay gente que se pone de manera inadecuada la mascarilla o el tapaboca. Eso es una transmisión comunitaria brutal. Eso es posible que se repita cuando usted está en vehículos como el metro, que es un transporte masivo en el que se amontona la gente para llegar rápido a su trabajo. Los problemas del metro, de la escasez de suficientes trenes, eso hace que la gente se amontone, se empuje, y están tan pegados que eso de 1,5 metros, 2 metros, no funciona. Y válgase usted si le tose a alguien dentro de un vagón. Entonces, la transmisión comunitaria también se puede ver en aquellos sitios de ambiente cerrado, como son las farmacias, como son los cines, como son los restaurantes, como son las escuelas. Bueno, imagínese usted, hay que hablar del ambiente abierto, hay que hablar del ambiente en el que la ventilación sea tan protagónica como las demás medidas. ¿Por qué? Porque el virus tiene una gota grande que salta y cae pronto, pero hay una gota en ambiente cerrado que se suspende, que viaja, y hay gotas todavía más pequeñas cuyo viaje puede ser más prolongado, y esa gota muy pequeña la agarra el que no cargue puesta adecuadamente la mascarilla, o el que no tenga mascarilla. Importante saber que hay bastante investigación en relación a las vacunaciones en pediatría. Las vacunaciones en pediatría se siguen investigando, todos los días hay literatura, no solamente de vacunas, sino de medicamentos. Y estamos ávidos de que nos llegue más información y que lleguen productos a Venezuela. Usted sabe que el país científico ya ha ido aceptando, y la OMS también ha ido aceptando, las vacunaciones en niños a partir de los 2 años. Pero la presión para colocar vacunas antes de los 12 años también avanza, y también gusta, y también está probada que es buena, que es eficaz, y que las reacciones secundarias que se dicen por los movimientos de antivacunas no son ciertas. Es importante que el que esté leyendo de COVID y el que esté enseñando de COVID trate de enfrentar a los movimientos antivacunas, porque convencen a mucha gente de que el producto
No sirve de que hay un chip que me va a controlar el cerebro y cuántos escándalos se dicen por allí. De tal manera, pues, que nosotros tenemos que enseñar, difundir información como lo hemos venido haciendo. Nuestras sociedades científicas están lanzando información de manera brutal, descomunal, y la apoyamos. Ahora bien, después de haber dicho esto, hay que regresar a clases. Estamos suficientemente preparados para parte de mis reflexiones, porque mis nietos van, otros días no van. Mis nietos hace poco empezaron a tener tos, fiebre. Están tomadas las medidas para eso. Su mamá dijo que no vuelvan. Entonces, hay que hacer algo. Y si hay que hacer algo, yo estoy de acuerdo en que hay que regresar a clases con algunas medidas. Por supuesto, el personal docente vacunado. Y no solamente el personal docente, porque hay que vacunar hasta el chofer del transporte a que los lleve y los trae. Hay que vacunar a la persona que sea de actividades de camarera, secretaría, todo el mundo tiene que estar protegido. Todo el mundo tiene que estar trabajando en ambientes abiertos, que los salones tienen que ser abiertos, que debe haber suficiente agua, que el niño debe ser enseñado a que debe mantener ciertas restricciones. No hacer lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, que al llegar a la escuela empezábamos a jugar la pelota, empezábamos a jugar a empujarnos, al escondido, a cuánta cosa hay, de manera que la mezcla de muchachos jugando y bailando y brincando, jugando a las cuerdas, todo eso lo hemos vivido. No sé, no se debe cumplir, pero cuesta también enseñar al muchacho, decirle párate, no lo hagas, silencio. Igual pasa con los hospitales. Los canadienses demostraron que el mantener aún en salas de COVID, los ambientes bien abiertos y bien ventilados, disminuía mucho la contagiosidad. Tanto disminuía que eso hizo que el médico tuviera como más flexibilización en relación a los equipos de protección personal. Es importantísimo que haya una fluidez en el aire, que haya brisa. Bueno, sigamos a ver si queda algo por allí. En conclusión, la mayoría de los niños infectados con SARS-CoV-2 son asintomáticos. Ese es un gran transmisor. El niño sin síntomas es un gran transmisor porque uno no sabe que está enfermo. Y ese es el niño que llega a la escuela y salta encima de la seño, que es la señorita, la maestra, y la abraza, la besa, etc. Igualito pasa en los parques, igualito pasa cuando uno saca al niño a pasear y uno no cree que está enfermo. Es asintomático. Las manifestaciones, igual pasa con adultos. El 30%, y es lo que se maneja en literatura, el 30% del adulto COVID no tiene síntomas y puede a lo mejor andar por la calle sin las precauciones que debe tomarse, o por lo menos cuando uno le dice al adulto enfermo, usted se quede en su casa, se encierre en su cuarto, usted póngase la mascarilla en la casa todo el tiempo. Es la única manera de que usted pueda estar en casa y compartir con el resto de la familia que no está enferma, porque si no, ¿cómo lo hacer? Las manifestaciones clínicas pediátricas son múltiples, es una enfermedad proteiforme. Y recordemos que existe dentro de las manifestaciones pediátricas una que está tomando valor, que es la enfermedad multisistémica, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, que según informaciones que nos está dando la doctora Lisbeth y la Comisión de Control de Infecciones, en la segunda etapa de la pandemia, que es el 2021, se está presentando más casos de síndrome inflamatorio multisistémico, y eso hay que prender las alarmas porque es un cuadro realmente aparatoso, es grave, costosísimo el tratamiento, por lo tanto hay que estar conteste de que hay que vacunar. No se han publicado datos con respecto a la población de alto riesgo de niños inmunosuprimidos y con enfermedad pulmonar crónica. El manejo de pacientes pediátricos debe basarse en manifestaciones clínicas individuales y el tratamiento actual específico está aún en fase de investigación. Le agradezco mucho a los que me han podido oír y está muy lindo conversar de esto porque seguimos leyendo. Al salir de aquí uno en la casa toma un buen rato y lee un poco más de COVID porque la
la presencia del COVID ha hecho que las grandes editoriales den gratis sus revistas para el que quiera leer de COVID. De tal manera que no es posible que nadie vaya a decir aquí no tengo dónde leer. Todos pueden leer porque tanto New England Journal, Lancet, JAMA, digan usted, las grandes revistas publican en forma gratuita su material para que sea de libre acceso a todo el mundo. Pues agradecido estoy